hablado hartos años sobre la Navidad, ¿cierto? Ya tenemos como harto conocimiento un poquito sobre lo que la tradición dice. Igual vamos a tocar brevemente, pero vamos a hablar un poquito acerca del nacimiento de Jesús, pero visto desde el enfoque bíblico, porque lo hemos visto desde las tradiciones y lo vamos a ver desde el enfoque bíblico. Pero antes que comencemos, quiero un poquito hablar sobre el calendario hebreo, porque la verdad es que nosotros tenemos diferencias con nuestro calendario. Por el que nosotros nos regimos en Occidente es el calendario gregoriano, ¿cierto? Que fue creado por la Iglesia Católica. Y el calendario hebreo fue diseñado por Dios. ¿Amén? Hay una pequeña diferencia, una gran diferencia. ¿Amén? El calendario hebreo comienza, ¿cierto?, según la tradición judía, con el comienzo del mundo. ¿Amén? Ellos, ¿cierto?, calculan que nosotros estamos actualmente en el año 5780. En el calendario gregoriano se comenzó a contar desde el nacimiento de Jesús, ¿ya? Desde el año 1. Entonces, nosotros hoy día obviamente estamos en el año 2019. Pero el calendario gregoriano, ¿cierto?, tampoco tiene certeza así 100% de cuándo nació Jesús. Nosotros sabemos, ¿cierto?, hoy día que se cuestiona que en realidad haya comenzado en el año 0, sino que se cree, según los cálculos, que comenzó algunos años antes, en realidad que el Señor nació antes del año 0, ¿ya? Por lo tanto, estaríamos como desfasados en nuestro calendario. Este calendario occidental, el gregoriano, ¿cierto?, fue creado ya oficialmente en el año 1582. Desde ahí se empezó a contar, ¿cierto? O sea, ya desde el año 600 ellos dijeron no, que el nacimiento de Cristo era el que iba a marcar el inicio del año, pero oficialmente, cómo está hecho nuestro calendario con los nombres de los meses, cuántos días tiene cada uno, a partir del año 1582. ¿Ya? La diferencia entre los dos calendarios es que el hebreo es lunisolar, que se basa tanto en el ciclo de la Tierra, lo que recorre alrededor del Sol, que marca los años, pero también los periodos, las vueltas que da la Luna alrededor de la Tierra, que es la que marca los meses. Entonces, los años se marcan por los movimientos de la Tierra alrededor del Sol y los meses por la Luna alrededor de la Tierra. En cambio, el gregoriano, por el que nosotros nos regimos, es solar. La Tierra alrededor del Sol, ¿cierto? Y que marca 12 meses fijos. ¿Ya? Por eso el calendario hebreo va cambiando de año en año porque va dependiendo de las fases de la Luna. Es distinto. ¿Ya? Hoy día, yo les decía, estamos en el año 5700. Hoy día es el 21 de Kislev del 5780. Otra diferencia es que el calendario de nosotros, el gregoriano, el día comienza a las 00 de la noche y termina a las 00 de la noche del día siguiente, ¿cierto? En cambio, el calendario judío, el día comienza con la caída del sol, ¿cierto? No sé a qué hora está oscureciendo ya cuando se pone en el horizonte, ¿cierto? Y ahí comienza recién un día y termina cuando se vuelve a poner en la tarde o cuando aparecen las 3 primeras estrellas en la tarde. ¿Ya? Entonces, todas las cuentas también son distintas, ¿cierto? Cómo se calcula, por ejemplo, desde que Cristo muere en la cruz, cuánto estuvo, ¿cierto?, en la tumba, cuando resucita, cuando lo van a ver, cambian los días a cómo nosotros los contamos y ahí nos desfasamos, ¿cierto?, un poquito. Lo importante, ¿cierto?, para que nosotros podamos entender cómo Dios se relaciona con Israel y qué es la gran diferencia con nuestro sistema occidental, es que en Occidente, ¿cierto?, es absolutamente humanista, donde el hombre es el centro del universo y todo gira en torno al hombre. Nosotros ponemos los días feriados, ¿cierto? Piensa en el calendario, me imagino que usted ya miró cómo vienen los feriados para el próximo año, ¿no? ¿Sí o no? ¿Sí? Es lo primero que hacemos, ¿cierto? Comienza el mes, calendario nuevo, empezamos al tiro a ver todos los feriados. Si nosotros hacemos un análisis de nuestro calendario, ¿cierto? Aquí en Chile, nosotros vamos a encontrar algunas
fiestas religiosas. Pero yo quiero que usted lo analice según la Biblia y que usted me diga si esa está instituida por el Señor o no, ya si aparece en la Biblia. El primer feriado religioso que nosotros tenemos es el Viernes Santo, que dependiendo en Israel, ¿cierto? Cómo cae en Israel, para nosotros puede caer en marzo o puede caer en abril. Y se celebra el Viernes Santo, que corresponde a la Semana Santa, ¿cierto? Ese día sí es absolutamente bíblico, ¿cierto? Y el Señor dice, recuerden mi muerte. Así que hasta ahí estamos bien. El siguiente día feriado es el 16 de julio, que es la Virgen del Carmen. No es bíblico. 15 de agosto, Ascensión de la Virgen, ¿cierto? Que dice la tradición católica que los ángeles vinieron a buscar a María y se la llevaron con cuerpo, como Enoc, fue llevada al cielo. No es bíblico, no aparece en la Biblia. El 31 de octubre es el día de la Iglesia Evangélica, tampoco es bíblico, ¿cierto? El 1 de noviembre es el Día de Todos los Santos, que no aparece en la Biblia. Y el 25 de diciembre, que si usted lo busca en la Biblia por cualquier lado, tampoco aparece, ¿cierto? Muy bien, ¿estamos claros con eso? Ya. O sea, que todos los días feriados que nosotros tenemos, salvo el viernes, ¿cierto?, cuando Cristo muere, todos los otros feriados han sido inventados por nosotros. ¿Amén? En cambio, las fiestas en Israel han sido todas instituidas por Dios. ¿Amén? Fíjese que cuando el Señor saca a Israel de Egipto, ¿cierto?, para hacer un pueblo, ¿cierto?, especial, y dijo, me voy con mis hijos, me voy al desierto, me voy a viajar, nos vamos rumbo a Canaán. Y él parte, lo primero que les dice es que él les dice, este mes os será el principio de los meses. ¿Cuándo salieron ellos de Egipto? ¿Con qué evento? ¿Qué pasó antes que salieran? Antes del cruce del Mar Rojo, ¿qué pasó? ¿Qué celebraron? La Pascua. O sea que el mes de la Pascua iba a ser el primer mes del año. ¿Amén? Les dice, este mes os será principio de los meses. Para vosotros será este el primero de los meses del año. Eso está en Éxodo 12:2. Entonces sí sabemos que hasta el Señor le puso cuál iba a ser el primer mes, cómo iban a contar ellos los meses del año. El mes de la Pascua iba a ser el primero. Toda la travesía desde, ¿cierto?, cuando ellos son llamados por Dios y son llamados a salir afuera, ¿cierto?, afuera de la esclavitud de donde estaban, que fue el mismo llamado que nos hizo Dios a nosotros. Nuestro año, el año de la buena voluntad, también parte con una salida de la esclavitud. ¿Cómo partió su vida en el Señor cuando usted fue rescatado? Porque un cordero murió por usted, ¿cierto? ¿En qué coincide? O sea, nosotros hoy día nos estamos rigiendo por el calendario judío. Nosotros, ¿cierto?, contamos, o sea, el día que yo me encontré con el Señor, el día que Dios me salvó, pasé a ser su pueblo. Desde ese día yo soy suyo. Desde ese día yo soy su pueblo. Entonces, cuando Dios, ¿cierto?, le dice, este va a ser el primer mes, de aquí vamos a empezar a contar la historia. Eso le dice Dios a Israel. Nos vamos a ir y desde aquí vamos a contar toda una historia, una larga travesía que va a durar un año. Pero les dice, durante este año que comienza aquí y que comenzó con la Pascua, dice, yo les voy a dar varias fiestas para celebrar. Y todo nuestro calendario, ¿cierto?, lo vamos a dividir en fiestas. Y les dice, vamos a partir con la Pascua, luego vamos a seguir con los panes sin levadura, y les empieza a nombrar todas las fiestas que ellos deben celebrar. No es que a los judíos se les ocurrió, amén. Dice Levíticos 23:2. Habla a los hijos de Israel y diles, las fiestas solemnes de Jehová, las cuales proclamaréis como santa convocación, serán estas. ¿Quién instituyó las fiestas? Dios. ¿Sí? No hizo un concurso para ver cómo le ponemos a una fiesta, no inventó, ¿cierto? Los judíos no empezaron a buscar el calendario, podríamos poner un feriado aquí. Toda la iniciativa la tomó Dios. ¿Amén? Dios es así.
Amén. Es su reino. Él es el rey. Él toma la iniciativa. Él toma las decisiones y nosotros somos los súbditos. Amén. Así que en el Antiguo Testamento, entonces, ¿cierto? Dios establece todas estas fiestas, dice la palabra, que son solemnes y son sagradas y eran para que Israel honrara a Dios. Cada uno de los eventos, ¿cierto?, que Dios les va marcando en el calendario, servían para festejar lo que Dios había hecho por su pueblo. Y estas se han celebrado durante siglos, año tras año, hasta el día de hoy, porque son, ciertos, dice, fiestas solemnes y fiestas sagradas. Amén. No tenían nada de iniciativa, ¿cierto?, personal. Todas estas fiestas, ¿cierto?, decíamos que Dios las estableció. Dios les dijo cómo se iba a llamar la fiesta, cuándo la iban a celebrar, qué día. Dios les dijo cómo la tenían que celebrar, dónde la tenían que celebrar, qué tenían que hacer. O sea, estaba todo decidido. ¿Amén? ¿Y qué le quedaba a Israel? Obedecer. ¿Amén? ¿Por qué Dios era tan así, todo tan marcadito, todo pauteado? Porque las fiestas tienen un propósito. Amén. Tienen un propósito. ¿Se acuerdan que hablamos hace algunas predicaciones atrás sobre las tipologías? Que están los símbolos. Yo le decía, ¿cuál es el símbolo de la paz? Una paloma blanca, ¿cierto? ¿Cuál es el símbolo del cristianismo? ¿Cómo? ¿Con qué dibujito? Con un pescadito, con una cruz, ¿cierto? No sé, ¿cuál es el símbolo no sé, del amor, decíamos? Un corazón, ¿cierto? Y de un corazón así que recién se enamoró, un corazón flechado, ¿cierto? Son símbolos que usamos y que usted lo puede ver en China, en cualquier parte del mundo, y usted va a reconocer ese símbolo, ¿cierto? Usted puede estar, no sé, pues en Rusia y quiere ir al baño y va a empezar a mirar en la puerta si hay algún simbolito, ¿cierto? Y usted va a decir, ahí está el baño. Son símbolos que representan conceptos e ideas. Pero la Biblia tiene más que símbolos. A lo que aparece en la Biblia se le llaman tipologías, porque un símbolo simplemente representa una idea, pero una tipología representa algo que ocurrió y algo que se va a volver a repetir en el futuro. ¿Amén? Es algo es algo profético, algo en el pasado que se va a volver a repetir. Amén. Siempre Dios hace las cosas dos veces. Amén. Una en el cumplimiento terrenal, una, bueno, también en nuestro personal, pero algo a futuro. Y eso es lo que nosotros vamos a estudiar un poquito hoy día a través de las fiestas. Entonces, el propósito de que Dios diera todas las instrucciones es porque era una tipología de algo, ¿cierto?, histórico en el pasado, pero que también iba a tener un cumplimiento personal para todos los que vinieran después y un cumplimiento profético en el futuro. Amén. Cuando Dios le dijo a Moisés, van a ser fiestas solemnes de Jehová, la palabra que se usa ahí significa un ensayo, una cita o un tiempo señalado. ¿Ya? La palabra en hebreo tiene esa connotación, un ensayo, una cita o un tiempo señalado. Entonces cuando él dice, vamos a hacer una fiesta, ustedes van a celebrar una fiesta en tal día y lo van a hacer así, 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 ¿cierto? Era una cita que el pueblo tenía con Dios a la cual no podía faltar, amén, y tenían que hacer ciertas cosas que ellos ya las sabían, cómo se celebraba esa fiesta, pero también dice que es un ensayo. Cuando nosotros entendemos entonces el significado de la palabra fiesta, porque ¿qué entendemos nosotros aquí en Chile por fiesta? Carrete, ¿cierto? Que es otra cosa, nada que ver. Las fiestas, dice, son solemnes y son santas. Amén. Entonces, cuando entendemos el concepto de fiesta que Dios tiene, ¿cierto? Entonces nosotros podemos entender que lo que estaba diciendo Dios es que había un tiempo determinado. Dios determinó un tiempo en que se iba a celebrar esa fiesta, pero esa fiesta estaba anunciando algo que iba a venir después. Por lo tanto, no se podía invertir el orden, no se podía cambiar el orden de las cosas.
Amén. Porque todo se tenía que cumplir ordenadamente, cronológicamente. ¿Ya? Hoy día nosotros vemos, ¿cierto?, que Dios tiene todo determinado. ¿Cuántas veces nosotros hacemos planes y vemos que eso no estaba dentro del plan de Dios? ¿Cierto? Usted puede proponerse un montón de cosas y pasan las cosas más insólitas y Dios te cierra las puertas. Lo que no tenía que haber pasado pasa y Dios dice no, y no hay quien, dice, si Dios cierra una puerta, ¿quién la puede abrir? Y si Dios la abre, no hay quien la pueda cerrar. Amén. Porque Dios tiene el control. Y todo lo que Dios hace tiene un motivo y tiene un propósito. Nada es casualidad. Nada es casualidad. Bendito sea el Señor, porque nosotros no somos un accidente de Él. No somos un accidente. Eso del Big Bang fue un accidente. No, está todo pensado. Los médicos se sorprenden de ver la perfección del cuerpo. Amén. Aunque no quieran reconocer al Creador, es imposible que este universo, que nosotros, ¿cierto?, seamos así si hubiera sido solamente algo al azar, por una explosión. ¿Cierto? Cuando usted hace una explosión de algo que a la escoba. Pero hubo una explosión y quedó todo súper ordenado. Es como raro, ¿cierto? Bendito sea el Señor que Él lo creó. Amén. Nada es casualidad. Una tipología, ¿cierto? Nosotros estuvimos, bueno, hemos visto hartas en realidad en la palabra, pero una de ellas es el tabernáculo, ¿cierto? Decíamos que Dios le dijo a Moisés todo lo que tenía que hacer. Las medidas, los materiales, los colores, en qué orden, cómo se hacía, cómo se montaba, cómo se desmontaba. Estaba todo especificado. Moisés no puso nada de iniciativa personal, ¿cierto? Gracias a Dios que Moisés no era chileno, porque si no, ese tabernáculo quizás, ¿qué sería? ¿Cierto? Porque Dios necesitaba, ¿cierto?, que Moisés siguiera las instrucciones literalmente, porque estaban hablando de Cristo. Porque una vez que uno estudia el tabernáculo, ¿cierto?, uno se alegra, se sorprende de ver la perfección que hay en cada cosa que Dios escogió. Cuando hablábamos del tabernáculo, ¿cierto?, hablábamos de cómo ellos lograban el color rojo, el carmesí. Y veíamos que era un gusanito, una cosita que se pegaba en las ramas, ¿cierto?, de los árboles, como un caracolito, una cosa así, y que se reproduce, ese bichito, ese gusanito se reproduce y sus crías beben su sangre. Y cuando uno los aprieta, sale el color rojo, sale el color carmesí, se revientan. Y hablábamos de que todo lo que fue carmesí en el tabernáculo nos hablaba de la sangre de Cristo. Usted vive por la sangre de Cristo. Amén. Bueno, todo lo que está entonces en el tabernáculo era una figura, era un símbolo y era en el fondo una tipología, porque está hablando de algo que iba a venir. Todo el tabernáculo estaba anunciando a Jesús. Amén. Ellos no lo vieron. Ellos se quedaron con las cosas tangibles, se quedaron con lo concreto, con la madera, con el oro, con el bronce, pero no vieron el plan de salvación que allí estaba inscrito. Hoy día nosotros lo estudiamos, ¿cierto?, como una columna nos habla del Evangelio, que sus materiales era madera, la perfección de Cristo, ¿cierto? Las bases, el fundamento eran el bronce resiste el juicio. Cristo resistió el juicio que a nosotros nos correspondía. Esa es la base, como hablaba la palabra, ¿cierto? Ayer, el fundamento es que tenemos un Salvador, alguien, un sustituto. Ese es el pago del castigo, lo hizo Él, el fundamento, el bronce. Y arriba tenía un capitel de plata, que es el pago que Cristo hizo, porque con plata se rescataba la vida de alguien. Y Cristo pagó para que tú fueras su hijo. Hay plata aquí sobre tu cabeza, alguien pagó, te compró, amén. Entonces, en todo el tabernáculo nosotros podemos ver la tipología. Dice en Colosenses 2, 16 y 17, por tanto nadie os juzgue en comida o en bebida o en cuanto a días de fiesta, luna nueva y días de reposo, porque todo lo cual, dice, es sombra de lo que ha de venir. Sombra de lo que ha de venir. Era un ensayo
Los niños, ¿cierto? Para la presentación de ayer tuvieron ensayos, ¿cierto? Ellos ensayaron, vamos a entrar por aquí, vamos a salir por acá, tú vas a dar una vuelta, ¿cierto? Había un ensayo, pero ayer fue la presentación oficial y nos gozamos, amén, y le dimos gracias al Señor por lo que los niños presentaron. Todo lo que se hizo en el Antiguo Testamento eran ensayos. Estaban hablando del que iba a venir a concretar todas las cosas. El Antiguo Testamento es la sombra y Cristo es la concreción de los planes de Dios. Amén. Entonces, ¿cierto? Nos dice la palabra que todo lo ocurrido en el desierto al pueblo de Dios es para ejemplo para nosotros los creyentes. Así que todas estas convocaciones, estas fiestas solemnes, tenían un significado profundo que iban a cobrar vida cuando el Mesías viniera. Amén. Estas fiestas, el propósito que tenían era revelar al pueblo, mostrarle al pueblo, ¿cierto?, que el Mesías iba a venir. Pero ellos no lo veían, no lo entendían porque todavía no tenían al Espíritu Santo. Entonces ellos celebraban la cosecha, celebraban eventos naturales, pero no podían ver el significado profético, ¿cierto?, que cada una de estas fiestas tenían. Eran sombras de cosas que iban a venir. Cuando usted está en la noche y hay poquita luz, ¿cierto?, y usted camina por su living, por su comedor, hay solo sombras, bultos. Y usted choca, usted vivió en su casa quizás 10, 20 años, pero igual choca con las cosas. Porque cuando estamos en tinieblas, ¿cierto?, no vemos. Pero cuando viene la luz, lo vemos todo clarito. Ahora, si usted choca ya es porque le faltan lentes, ¿cierto? Todo lo que iba a venir eran grandes eventos proféticos. Amén. ¿Hacia dónde estaban apuntando? Eran como puras flechas. Las fiestas eran puras flechas que estaban apuntando hacia el futuro. Amén. Vamos a ver una diapo. Y aquí vamos a ver un poquito la diferencia, espero que algo se vea, sobre el calendario nuestro y el calendario hebreo. Permiso, me corro un poquito más acá. Parte donde dice calendario hebreo, ¿cierto? Ahí está el año nuevo, ¿cierto? El primer mes. Luego el año judío parte con la primavera. Nosotros partimos el año con verano, ellos parten con la primavera, acá en el sentido del reloj. Y en la primavera tenemos 3 fiestas, ¿ya? Luego viene el verano, hay 2 fiestas, en el otoño hay una fiesta, y acá se nombran 2, que es la fiesta de las luces o el Hanukkah y la fiesta del Purim o la fiesta del gozo. Esas últimas 2 fiestas, porque las que instituyó Dios son 7 para Israel, y las últimas 2 que se celebran en el invierno, que son Hanukkah y Purim, son fiestas que se agregaron después del exilio de Israel, ¿ya? Así que esas no fueron fiestas que Dios haya instituido, sino que ellos las pusieron para conmemorar hechos que fueron eventos en realidad muy importantes, ¿ya? Pero nosotros lo que vamos a hablar hoy día es en relación a las 7 fiestas. Estas 7 fiestas solemnes, dice la palabra, ¿cierto?, dividían todo el calendario, Dios les pone el nombre. Dice en Levíticos 23, habló Jehová a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, las fiestas solemnes de Jehová, las cuales proclamaréis como santas convocaciones, serán estas, partiendo por la Pascua, que se celebraba el primer mes del año. Amén. El primer feriado que tenía Israel en su calendario fue la muerte del Cordero. Decíamos, es el evento, ¿cierto? Es el primer día de nuestro nacimiento. Usted nació en la Pascua. Amén. Cuando el Cordero murió por usted. Ahí usted tuvo un nuevo nacimiento. Amén. Qué lindo el Señor. Qué lindo el Señor. ¿Cómo nos hace coincidir en el propósito que Él siempre ha tenido? Nos mete, si bien estamos en este calendario gregoriano, ¿cierto? Pero espiritualmente estamos con otro calendario. Nuestra vida comenzó con Cristo. Cuando usted fue rescatado de su esclavitud. Amén. Así que nuestra primera fiesta para celebrar es la muerte de Cristo. Amén.
Para nosotros se celebra entre marzo, abril, decíamos, y para ellos se celebra el día 14 del primer mes, que es Nisan. ¿Qué es lo que se celebraba en esta fiesta, cierto? El comienzo de la historia del pueblo, ¿cierto? En libertad como pueblo, porque antes Dios había hablado con los patriarcas, con una familia nomás. Pero después de Egipto eran 2 millones, 3 millones de personas, ya eran un pueblo, ¿cierto? Y la historia de Israel comienza con la muerte de un cordero y la libertad, ¿cierto?, de la esclavitud que ellos habían tenido en Egipto. Decíamos, tal cual nosotros. Amén. Mi vida comenzó cuando el Señor me hizo libre. ¿Usted fue libre? ¿De qué lo libró el Señor a usted? ¿Del diablo? ¿De una peor que el diablo? Yo, ¿ven? Yo, mi esclavitud, mi carácter, mis vicios, mi pecado. Amén. Yo fui liberado. El Señor a nosotros nos hizo libres. Amén. Por eso es la primera que Dios manda a conmemorar. Porque siempre Cristo tiene la preeminencia. Amén. Tiene el primer lugar en todo. Amén. Así que si las fiestas, ¿cierto?, eran un panorama profético y espiritual, nosotros debemos entonces considerar que este camino que iba a comenzar Israel de la mano de Dios partía con la muerte del Cordero. Amén. Igual que yo. La siguiente fiesta se celebraba, terminada la Pascua, entre el día 15 y el día 21 de Nisan, que para nosotros también es marzo o abril. Amén. Que es la fiesta de los panes sin levadura. La fiesta de las primicias es la tercera, que se celebraba el día 16 del mismo mes, también para nosotros entre marzo o abril, dependiendo del calendario. Luego venía la fiesta de Pentecostés, ¿cierto? O se le llama fiesta de las semanas, que eran 50 días después de la cosecha. Para nosotros sería como entre mayo y junio, Pentecostés. La quinta fiesta es las trompetas, que es en el mes de Tisri, para nosotros el mes de octubre. La sexta fiesta es la expiación o el Yom Kippur, que se celebra el 10 de Tisri o para nosotros entre septiembre y octubre. Y finalmente la última fiesta es la fiesta de los tabernáculos, que se llama Sukkot. Y esa se celebra entre el 15 y el 22 de Tisri, es una semana, para nosotros entre septiembre y octubre. Amén. Vamos, creo que miremos la otra. Ahí está, déjala ahí. Ahí está el orden, ¿cierto?, en que Dios instituyó estas fiestas. En la primavera hay 4, Pascua, panes sin levadura, primicias, Pentecostés, y en las fiestas del otoño, trompeta, día de la expiación y tabernáculos. Y nos vamos a quedar aquí porque vamos a hablar sobre cuándo nació el Señor Jesucristo. Amén. Nosotros tenemos claro que en este panorama profético, ¿cierto?, donde van a ir sucediéndose eventos, partimos con la muerte de Cristo y terminamos con la fiesta de los tabernáculos. Terminó el año con los tabernáculos. Por lo tanto, ¿cierto?, la fiesta que viene antes de la Pascua es tabernáculos. ¿Sí? Entonces, si el año comienza con la Pascua, nosotros nos vamos a ir a la fiesta anterior, a la fiesta del tabernáculo, porque vamos hoy día a hablar sobre Sukkot, ¿ya? Cuando hoy día, ¿cierto?, nosotros sabemos que ya todo Castro, los trabajos, por todos lados hay arbolitos de Pascua, ya están todos preparados, ¿cierto?, para celebrar Navidad. Nosotros como cristianos nos preguntamos, ¿cierto? No nos tragamos ya todo lo que nos dicen, sino que nosotros lo que queremos es escudriñar la palabra, qué dice la Biblia, porque nosotros nos regimos por la Biblia, no por las tradiciones, ¿sí? La Biblia nos da bastante evidencia para calcular la fecha del nacimiento de Cristo, ¿ya? Hemos hablado sobre esto, nosotros sabemos, ¿cierto?, que una de las señales que se da es en relación al nacimiento de Juan el Bautista. La Biblia dice que Zacarías era un sacerdote, el papá de Juan el Bautista, y que a él le tocó por turnos, es bien larga la explicación, pero está todo en la Biblia, ¿cierto? Toda la explicación de cómo se calcula cuándo a él le tocaba, porque eran los turnos y se descontaban las fiestas, porque va por las familias. La cosa es que a él justo le tocó
ministrar en el templo en la fiesta de Pentecostés. Justo en esa semana que se celebraba Pentecostés, él estaba en el templo. Y el ángel, cuando él estaba ofreciendo el sacrificio, el ángel se le aparece y le dice que su oración por tener un hijo, porque no podían tener hijos, había sido contestada. Cuando él termina su turno en el tabernáculo, dice la palabra que él inmediatamente se fue a su casa con la muy buena noticia que se le había aparecido un ángel, ¿cierto? Y dice la palabra que Elizabeth, su esposa, concibió inmediatamente. ¿Amén? O sea, llegó a la casa y lo que no había pasado en años, pasó ese día. Amén. Dios contestó. Y la Biblia dice que Elizabeth volvió a su casa días antes de dar a luz a Juan el Bautista. Ella estaba a punto, ¿cierto?, de tener a Juan, que era en el primer mes del calendario hebreo Nisan. O sea, si nosotros calculamos cuándo se celebra Pentecostés, ¿cierto?, cuando concibió y calculamos los 9 meses, llegamos a concluir que Juan el Bautista iba a nacer en el primer mes del año, o sea, en la Pascua. ¿Ya? La palabra dice que María concibió 6 meses después del nacimiento de Juan. O sea, que si Juan nació en Nisan, que es el primer mes... ¿Nos podemos devolver una? Nisan está ahí arriba, al lado de la cosita naranja. Si nos devolvemos 6 meses, llegamos, ¿cierto?, a Tisri, Esvan, por ahí. La palabra dice, ¿cierto?, que él nació, Juan el Bautista, nació en el 7º mes, en Kislev, en la fiesta de los tabernáculos. O sea, Cristo, perdón, estoy al revés. Si Juan nació en Tisri, Cristo nació 6 meses después en Kislev, que es la fiesta de los tabernáculos. Miremoslo al revés ahora. El tiempo en que Jesús tenía que morir estaba señalado. Él tenía que morir en la Pascua, ¿cierto? Por lo tanto, Dios tenía que, ¿cierto?, súper fácil, calcular hacia atrás, hacerlo nacer justo para que el día de la Pascua él muriera, él fuera a Jerusalén y muriera. La pregunta es, ¿qué se celebra en Sucot, en la época en que Cristo nació? Sucot es una fiesta que en español es la fiesta de los tabernáculos. Sucot es una palabra plural para la palabra suká. Suká es una cabaña, una tienda, como una media agüita, una cosa así. Y Sucot es fiesta de los tabernáculos. Se le llama también fiesta de las enramadas o fiesta de las cabañas. ¿Ya? El Levítico 23 dice, y habló Jehová a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, a los 15 días de este mes séptimo será la fiesta solemne de los tabernáculos a Jehová por 7 días. El primer día habrá santa convocación y ningún trabajo de siervos haréis. Esta fiesta duraba 7 días en el mes de Tisri. Este año, o el próximo año, 2020, Sucot va a comenzar desde la tarde del viernes 2 de octubre. Tabernáculo se celebra en esa fecha, entre septiembre y octubre. ¿Nosotros qué es lo que queremos ver? ¿Jesús nació en diciembre o nació en Sucot? Como dice la palabra, según los cálculos. Vamos a ver por qué sí nació en Sucot. Decíamos que la celebración dura 7 días y todo el pueblo la orden era que ellos debían construir cabañitas fuera de sus casas, cosas con material muy liviano, para que a ellos les permitiera recordar, contentos, muy felices, porque es una fiesta alegre, en que ellos durante el desierto vivieron bajo el cuidado de Dios por 40 años, con material ligero, porque esas cabañas no es una casa estable con fundamentos, ¿cierto?, sino que eran provisorias, eran casitas provisorias, eran carpas provisorias. La nube se levantaba, se movía y ellos agarraban su carpa y se iban, ¿cierto? Pero siempre Dios los protegió. Amén. Ese es el principio de Sucot. A esta fiesta se le llama la fiesta de la alegría y la fiesta de las naciones. Así se conoce en Israel. ¿Por qué se llama fiesta de las naciones? En esta festividad en Sucot, los judíos oran, porque es una
una fiesta donde hay mucha oración y hay lectura de la palabra. No como la fiesta en Chile. En la fiesta de Chile hay harto terremoto y harta empanada. En Israel es todo el Señor. Amén. Entonces ellos oran. Y las oraciones que ellos hacen es pedir por el bienestar de toda la humanidad. Para ellos, ¿cierto? Según la palabra, hay 70 naciones que nombra la Biblia, que es la base de lo que son todas las naciones que se crearon después. Son 70 que se nombran en la Biblia. Entonces, los judíos, todos los años en Sucot, presentan ofrendas para que Dios le dé una bendición a todas estas 70 naciones y todas las que salieron de allí. Los judíos oran por nosotros en la fiesta de Sucot. Que Dios nos bendiga, porque nosotros somos hijos de Noé, en descendencia según ellos. Ellos son hijos de Abraham y nosotros somos de Noé, ¿ya? Entonces, ellos oran por los hijos de Noé. ¿Cierto? Y en este tiempo, por eso se llama fiesta de las naciones, pero también se le llama fiesta de la alegría, ¿ya? Entonces, entendiendo esto, cuando nosotros leemos sobre lo que los ángeles le dijeron lo que los ángeles le dijeron a los pastores tiene mucho sentido. Ellos le dijeron, cuando se le aparecen a los pastores en Belén, le dice, no teman, porque he aquí les doy nuevas de gran gozo. ¿Cómo se le llamaba a esta fiesta? La fiesta del gozo, la fiesta de la alegría. Le dice, y que será para todo el pueblo. Se le llamaba la fiesta de las naciones. Entonces, cuando ellos están diciendo, fiesta del gozo, va a ser de gozo y va a ser para las naciones, para el pueblo, esas eran oraciones que se decían en relación a la fiesta de Sucot. Los pastores estaban celebrando Sucot. Entonces nosotros vemos que lo que ellos dicen, los ángeles están diciendo, es algo que era el lenguaje que se usaba en esa fiesta. Es como, como si nosotros dijéramos hoy día, supongamos que uno de los nombres del Señor fuera, Él es el año agradable, ya que ese fuera un nombre, ¿cierto? Entonces cuando es año nuevo y tú te saludas con un hermano, tú le dices, hermano, que tengas un año agradable. ¿Qué te estoy diciendo? Cristo en el fondo. Estaban usando términos que todos entendían a lo que se refería. Para nosotros nos suena como algo lejano, porque como no estamos ahí, no estamos en la celebración, pero los ángeles entendían porque estaban justo viviendo en época de Sucot. Lucas 2 dice que aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César, que todo el mundo tenía que ser empadronado. Usted leyó el Nuevo Testamento, ¿cierto? Sí, ya. Este censo, el primer censo, se hizo siendo Cireneo gobernador de Siria. E iban todos, dice la palabra, para ser empadronados, cada uno a su ciudad. Y José subió de Galilea, del norte, ¿cierto?, de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén. ¿Amén? Belén. Por cuanto dice, era de la casa y familia de David, para ser empadronado con María, su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta. Una de las características de las fiestas de Sucot es que los varones estaban llamados a ir a Jerusalén. Todos los varones tenían que ir a Jerusalén. En el primer día de la fiesta, eran 7, iban a Jerusalén. Pero justo coincidió también con el censo. Entonces, si todos los judíos tenían que ir a Jerusalén para celebrar el Sucot, Jerusalén estaba llena. ¿Cómo está para el festival costumbrista los hospedajes, los hoteles? Lleno. No hay dónde hospedar. ¿Cierto? Amén. Belén quedaba a 6,5 kilómetros de Jerusalén. ¿Qué es lo que hay desde aquí, de donde estamos nosotros, a 6 kilómetros? Yauyao. Ok. De aquí a Yauyao caminando. 6,5 kilómetros. Entonces, Jerusalén estaba repleta porque era la fiesta, estaban todos los varones congregados, pero además se sumó que había censo, por lo tanto toda la gente, la familia tenía que venir. Entonces Jerusalén ya no daba abasto
Y Belén, que quedaba a 6, Yauyao también estaba lleno. Y la palabra dice que, como él iba a Belén, ¿cierto?, no encontró hospedaje donde quedarse. ¿Y dónde se quedó? En un pesebre. La palabra, todos los que estudian la Biblia concuerdan en que la palabra pesebre es una palabra que viene del griego, que en hebreo significa Sukkot, que era una cabaña. Porque como todos estaban celebrando en su patio, todos en el patio, usted mira las fotos en Israel, y en la fiesta del Sukkot, todos en su patio arman su media agüita, de lona, de plástico, de madera, de OSB, de cholguán, de lo que sea, una casita chica con unas mesitas, ahí comen, ahí oran, ahí hacen todo, están todo el día ahí. La ciudad estaba llena de cabañitas en las casas. Hoy día usted mira los edificios en Israel y en los balcones le hacen la tienda, la casita. Entonces Israel en ese tiempo, cuando fue ese censo, que coincidió con la fiesta de los tabernáculos, todo Jerusalén estaba lleno de cabañas, pero estaba todo lleno y estaban llenas en Belén. Y no se halló posada en un hospedaje formal. Y la palabra dice que fue una palabra mal traducida, pesebre. Porque nosotros entendemos como pesebre un lugar de animales. Pero que en realidad la palabra que debe ir ahí en hebreo es una cabaña, una suká. Y María tuvo a Cristo en una de estas cabañitas. No hay animales. Toda la historia del pesebre que nosotros vemos es tradición, po. No, la Biblia no dice que hay vacas, perros. Lo asociamos porque los pastores vinieron. Los pastores, animales. Pero esos son nuestros cálculos. Amén. Bíblicamente, Cristo nació en Sukkot, en una cabaña. Amén. Usted está diciendo, pastora, ¿está hablando aberraciones? Pero sí, la Biblia dice que es un pesebre y llegó Melchor, Gaspar y Baltasar, ¿cierto? Nosotros lo que estamos haciendo es escudriñando las tradiciones y ver qué tan bíblicas son. Mire, Isaías profetizó que el nombre del Mesías iba a ser Emanuel. ¿Qué significa Emanuel? Dios con nosotros. En la fiesta de los tabernáculos, el mensaje que ellos entendían era que ellos habían vivido en cabañas y que Dios también se había hecho una cabaña para vivir con ellos. Dios se hizo un tabernáculo y le dijo, mi carpa me la ponen al medio y ustedes se forman todos alrededor. Dios se hizo un tabernáculo para habitar con su pueblo. ¿Qué hizo Cristo al nacer? Tomó un tabernáculo, un cuerpo donde habitar. Amén. Él tomó un cuerpo donde habitar, para habitar en medio de nosotros. Bendito sea el Señor. Emanuel, Dios con nosotros. El Hijo de Dios ya no estaba arriba. Dice la palabra, Él vino a habitar en medio nuestro. Amén. En la fiesta, entonces, de los tabernáculos, esta palabra, lo que ellos decían era, Dios estableció su tabernáculo. Bendito sea el Señor. Y nosotros, ¿cierto?, decimos, porque la palabra, ¿cierto?, entendemos ahora las uniones de los versículos, y dice en Juan 1:14, ¿qué dice Juan de Cristo? Y la palabra se hizo carne. Amén. Y habitó entre nosotros y vimos su gloria, dice, gloria como del unigénito, lleno de gracia y de verdad. La palabra habitar, dice, habitó entre nosotros. La palabra habitar en griego es skenoo, que significa hacer un tabernáculo, hacer un lugar de habitación. Él vino, dice, y habitó entre nosotros, vino y se hizo un tabernáculo. Él se confeccionó un cuerpo para estar con nosotros, amén. Entonces entendemos que lo que estaba pasando en las fiestas, ¿qué celebraban en Sukkot? En Sukkot vivimos 40 años en el desierto, en casitas temporales, y Dios también se hizo una casa temporal donde habitar en medio nuestro. ¿Qué estaba hablando eso? De uno que más adelante iba a venir, se iba a hacer un tabernáculo, un cuerpo humano para habitar entre nosotros.
Por eso es que Sucot estaba señalada. ¿Cómo se llamaba? ¿Cómo se celebraba? ¿Cuándo se celebraba? No se le podía cambiar nada porque iba a hablar del nacimiento de Cristo. Amén. Fíjese que la fiesta de los Sukkot, ¿cierto? La fiesta de los tabernáculos dura 7 días. Al octavo día se celebra una fiesta que se llama Simchat Torah. ¿Ya? ¿Qué es? Es la alegría de la Torah. Y los judíos, usted lo busca, Simchat Torah, y ellos lo celebran en las sinagogas, agarran los rollos, ¿cierto?, donde está la escritura, y danzan con la palabra y se alegran. Es una fiesta donde ellos se alegran de que Dios les haya dado la ley. Y danzan y se alegran con sus barbas grandes, ¿cierto? Felices. Y aman la ley y la abrazan. Amén. Simchat Torah. Día en que cuando termina la fiesta de Sukkot, los 7 días, termina la lectura de la Torá, el octavo día, cuando ellos se alegran. Amén. Ellos dicen, los judíos creen que la Torá cobra vida en ese día. Se hace viva, por eso se alegran. Entonces, si Jesús nació el primer día de la fiesta, el primer día de Sukkot, al octavo día, ¿qué pasó? Fue circuncidado. Amén. Jesús fue presentado ante los hombres ese día, porque en la circuncisión el niño es presentado en sociedad y presentado delante de Dios. En la circuncisión Cristo fue presentado igual como la Torá, ¿cierto? Y la Torá cobró vida. Amén. ¿Qué dice Juan? Jesús es el verbo. Y el verbo era Dios. Y ese verbo, que es la Torá, se hizo carne y habitó entre nosotros. Amén. ¿Cómo todas las fiestas calzan? Amén. Él es el verbo, Él es la ley, Él es la palabra. Ellos dicen, es la Torá, es este libro. Nosotros decimos, no, es Cristo, es la palabra. Y la palabra se hizo un tabernáculo y vivió con nosotros. Amén. Entonces, ¿cierto? Nosotros decimos, el hombre se alegra con la Torá. El judío dice, yo me alegro porque Dios me dio la ley. La pregunta es, ¿y la ley se agradará de los judíos? ¿La ley se agrada del hombre? ¿La ley estará contento con el hombre? ¿La cumple? Y nosotros decimos, no. La ley no está satisfecha con las obras de los hombres. Pero con Cristo sí. Amén. Con Cristo sí. Bendito sea el Señor. Él es el cumplimiento de la ley. Yo no vengo a abrogarla, dice. Yo vengo a cumplirla. Entonces hoy día nosotros miramos la ley y hoy día nos alegramos porque la ley no nos toca. Amén. Porque si fuera así, cayera la ley, el peso de la ley sobre nosotros, estaríamos perdidos. ¿Qué dice la Biblia sobre el nacimiento de Jesús? En la Biblia no hay ningún indicio de que deba otorgarse un significado especial al nacimiento. Amén. De nadie. En la Biblia no se nombra el nacimiento en realidad de nadie. No se celebra ni de Abraham, ni de Moisés, nadie. Hay solamente 2 veces en toda la Biblia que se hace referencia a un cumpleaños. ¿Y sabe quién eran los festejados? Génesis dice, el faraón, rey de Egipto, que aparece en Génesis 40, y el segundo cumpleaños que se nombra es Herodes, cuando muere Juan el Bautista. Así que en realidad los cumpleaños tienen un origen pagano. ¿Ya? No era costumbre de los judíos, no era costumbre de los primeros cristianos. Pero no nos vamos a meter en el cumpleaños. Nosotros solamente queremos investigar si debemos celebrar el cumpleaños de Jesús o no. ¿Por qué, cierto? ¿Por qué los judíos ignoran el día tan especial del nacimiento? Porque parece como que no le dieran ninguna importancia. En realidad no es que no le den importancia, pero hay otros eventos que para ellos son más importantes. Hay un hombre, estaba leyendo algo, que escribió de un evento, él dice que él lo conmemora, un judío, todos los años. Dice, el día en que aprendí por primera vez a leer el Aleph Bet, que es el abecedario hebreo, el primer día que yo aprendí a leer el abecedario hebreo, cuando mi padre escribió las letras en hebreo en una tabla con miel, me enseñó cómo pronunciarlas y luego me permitió lamer la dulzura de sus formas
y absorber la escritura de Dios en mi alma. Ese fue el día en que nací a la conciencia judía. ¡Qué lindo! ¿Cómo le enseñaron a leer? ¿Se acuerda usted? ¿A puro coscacho? Mire qué lindo la dulzura de la palabra. Cómo escriben las formas con miel y el niño lame, pasa su lengüita y es dulce. Amén. Es la palabra. Es el idioma que Dios le enseñó a Israel. Amén. Qué lindo. Esos son eventos que ellos celebran. Otro evento muy importante que los judíos celebran es la muerte. Fíjese que en Eclesiastés 7:1 dice, mejor es un hombre que el buen aceite, dice, y el día de la muerte que el día en que uno nace. Dice, es mejor el día de la muerte que el día que uno nace. En nuestra cultura es todo al revés. En nuestra cultura uno dice, ¿cómo voy a alegrar con la muerte? Pero fíjese que por eso que la mentalidad judía es tan distinta a la nuestra, amén. Nosotros somos bien distintos. El aniversario del día de la muerte de un ser querido para el judío es muy importante, porque es un tiempo en que las personas reflexionan sobre la persona difunta y todo lo que logró en su vida. Ellos dicen, es súper lindo haber nacido y celebramos, qué bueno que nació. Pero cuando alguien nace, no ha hecho nada. Pero el día cuando muere es un día para alegrarse por todas las cosas que esa persona hizo. Todo el bien que hizo, todas las cosas, crió hijos, ayudó, fue fiel a Dios. Entonces ellos recuerdan cuando alguien muere, ¿cierto? Todo lo bueno, todos sus logros. Y cuando alguien muere y lo quieren conmemorar, ellos se juntan a comer y a beber. ¿Les suena parecido? Amén, ¿cierto? Dice 1 Corintios 11, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, el Señor se celebró a sí mismo con sus discípulos. Tomad, comed, este es mi cuerpo que por vosotros es partido. Él estaba anunciando las grandes cosas que él había hecho. Ellos no entendían nada en ese momento. Amén. Pero él les dijo, les estaba, ¿cierto?, profetizando en lo que iba a pasar. Todavía no moría, pero le estaba diciendo que por ustedes es partido. Tomad, comed, este es mi cuerpo que por vosotros es partido. Y haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado diciendo, esta es la copa en el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Si nosotros decimos que nosotros somos obedientes a Cristo, obedecemos su palabra. ¿Cuándo Él nos manda a celebrar? ¿Cuándo Él nos manda a conmemorar? Su muerte. Si no, Él hubiera dicho, celebren el día que yo nací. Súper clarito, pues así como dice la muerte, podría haber dicho, celebren mi cumpleaños. Pero no dice eso. Porque los grandes eventos que celebra el pueblo judío es la muerte y lo que la persona hizo y logró. Los logros de esa persona. ¿Qué es lo que le está diciendo Cristo a sus discípulos? Celebren lo que yo logré para ustedes en la cruz del Calvario. Y cada vez que se junten, año a año, domingo a domingo, el primer domingo del mes, celebren esto. No, es que es más bonito celebrar el nacimiento. No puedo decir eso yo no puedo determinar qué quiero yo celebrar. Israel no podía decidir, es que esa fiesta no me gusta, pongamos otra. Cambiémosle la fecha, es que hace mucho frío en esa época. Israel no decidía nada, las fiestas las daba Dios. Amén. ¿Qué vamos a celebrar? ¿Qué vamos a conmemorar? También Dios lo decide. La Escritura constantemente nos está haciendo mención de la muerte de Cristo y todo lo que se obtuvo a través de ella. Romanos 5 dice, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo. Porque también Cristo, dice 1 Pedro, murió por los pecados una sola vez, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu. Dice Juan, yo soy el buen pastor y el buen pastor da su vida por las ovejas. Dice Hebreos, pero vemos a Jesús
coronado de gloria y honor a causa del padecimiento de su muerte, para que por la gracia de Dios probara la muerte para todos. Pero es que es tan linda la Navidad. Cambiemos los versículos. Pero vemos a Jesús coronado en gloria y honor a causa de su nacimiento, para que por la gloria de Dios probara el nacimiento por todos. No dice eso. Todas las veces que se habla en el Nuevo Testamento, lo que se hace el énfasis es la muerte. La muerte y lo que se consiguió. Murió un justo por un injusto. Él murió para que yo tenga vida. Todo lo que se habla es sobre lo que Cristo logró con su muerte. ¿Qué pasa con la celebración de la Navidad? ¿Cuándo entonces llegó la Navidad a nosotros? ¿Desde qué momento la Navidad se empezó a volver importante para nosotros los cristianos? Sabemos que en el año 300 aproximadamente Constantino tuvo una super revelación, el emperador romano, después de haber sido muy perseguida la iglesia, ¿cierto? Una iglesia perseguida, sacrificada, ¿cierto? Morían en la arena, eran salvajemente muertos. Pero mientras más los perseguían, más se multiplicaban, más fervorosos se hacían. Por lo tanto, la estrategia del enemigo es, si no puedes contra ellos, únete a ellos. Y Constantino dijo que se había convertido y nombró a la iglesia, ¿cierto?, católica romana, el cristianismo, como la iglesia oficial del Evangelio. Se estima que aproximadamente el 10% de todo el imperio romano era cristiano. Todo el resto era pagano. Entonces, ¿cómo yo, por más que trato de imponer una nueva religión, me voy en contra del otro 80%? Que ya tiene sus fiestas, que ya tiene sus tradiciones, ¿cómo los voy? Y usted sabe cómo celebraban los romanos. Los romanos eran mundanos a morir, ¿cierto? Por decir suave la palabra. Eran terribles. Personas que el emperador mandaba a matar a su hijo sin arrugarse. Se mataban entre ellos, ¿cierto? Era terrible. Las fiestas, todo lo que hacía era muy terrible, mucho pecado, mucha depravación. El incesto, terrible. Entonces era lo habitual. Si el 90% del mundo romano era pagano, tenía su fiesta, no estaba ni ahí con que el emperador se haya convertido. Entonces había que buscar un punto de encuentro, ¿cierto? Y lo que se hizo fue mezclar ambas religiones, por decir así. Se tomó el cristianismo, que era ahora la iglesia oficial, porque el emperador se había convertido, supuestamente, y toda la tradición romana, y había que dejarlo a todos contentos. Entonces, ¿cierto?, cuando la iglesia empieza a dejar ya de ser perseguida, oye, ahora ya no los persiguen, pero se empezó a acomodar, ¿cierto? Como dice el pastor, si no hay arrepentimiento, si no hay desesperación, ¿qué nos pasa? Nos enfriamos, nos acomodamos, ¿cierto? Ya no somos fervorosos. Bueno, eso le pasó también a muchos, ¿cierto?, de los cristianos de esa época, cuando ya dejaron de ser perseguidos, y la iglesia era entre cristiana, mundana, y empezaron a hacer una mezcla. La iglesia romana lo que hizo fue empezar a mirar humanamente, porque no estaban convertidos, no miraban espiritualmente, miraban de manera natural. Entonces ellos decían, para que no se nos enoje, para no perder votos, ¿cierto? Hoy día usted sabe que muchas cosas se hacen para no perder votos. Para no perder votos, para no perder, ¿cierto?, la fidelidad del pueblo, vamos a tener que acomodar estas cosas. Y una de las cosas que se usó, ¿cierto?, en el siglo IV, el Papa Julio fijó el 25 de diciembre como la fecha de celebración del nacimiento de Cristo. La pregunta es, ¿Cristo mandó a celebrar su nacimiento? No. ¿Qué pasó? ¿Por qué el nacimiento de repente se volvió más importante que la misma Semana Santa? Hoy día usted mira, ¿cuál de las dos fiestas es más importante para el mundo? Absolutamente Navidad. ¿Qué es lo que pasó, cierto? Bueno, como Roma tenía todas estas tradiciones, en el fondo se cristianizaron, se mantuvieron, pero se les cambió el nombre, ¿cierto? Los romanos tenían muchos dioses. Yo creo que usted estudió en el colegio la cantidad de dioses romanos. El dios de la casa, el dios del vino, el dios de la fuerza, del sol, de todo.
Tenían Dios para todo, de la poesía, de la música, de todo. Cuando, ¿cierto?, se cristianiza el imperio, no podían votar todos esos dioses, po. Entonces se les empezó a cambiar el nombre. Santa Cecilia para la música, San Pedro, el de los pescadores, San Expedito, no sé, para las cosas imposibles, parece que no sé. San Antonio, para que no tiene novio, ¿cierto? Ya. Entonces solamente hubo un cambio de nombre, pero era mejor eso a eliminar absolutamente todo. La gente se le iba a ir en contra. ¿Y por qué se toma el 25 de diciembre? Porque el día 25 se celebraba una fiesta en honor a Saturno que se llamaba Saturnalia, ¿cierto? Era una fiesta que duraba también una semana, eran varios días, y todo lo que se hacía ahí son las mismas cosas que se hacen hoy día en la Navidad. Muchas de las cosas que se hacen en nuestra Navidad hoy día. En las Saturnales, los patrones les daban como una especie de aguinaldo a sus esclavos. Y les daban comida, su cajita de mercadería ahí, ¿cierto? Son las mismas cosas, solo que han evolucionado. Se hacían regalos entre ellos, las Saturnales se celebraban con regalos, porque ¿qué se celebraba en esa festividad? En el hemisferio norte, en el Imperio Romano, es la época del invierno, donde los días son cortísimos, las noches son largas, y el 25, ¿cierto?, de diciembre, toda esa fecha coincide con el equinoccio, que es la fecha en que el sol está más lejos de la Tierra, para el hemisferio norte. Entonces, el sol está muy lejos. Justo ese día es el día en que el sol viejo muere y comienza el verano, empieza el sol de nuevo a aparecer. Entonces, ellos celebran en el fondo, en las Saturnalias, el nacimiento del sol. Murió el sol, llegó a lo más lejos, y vuelve a nacer. Es el nacimiento del sol. Cuando hemos estudiado sobre la tradición de la Navidad, hemos visto un montón de imágenes, ¿cierto?, de cómo se celebra el sol en todas las culturas. En todas las culturas paganas se celebra el sol. Los druidas adoran el sol, ahí están en la mañana parados, ¿cierto?, para adorar el sol. Los incas, los mayas, los egipcios tienen al dios Ra. En Grecia, ¿cierto?, está el dios Helios, que es el dios del sol, que se supone que él cabalga en un carruaje y llega muy lejos y vuelve a nacer. Y es en el fondo, ¿cierto?, esa tradición que viene de Babilonia, que viene, ¿cierto?, con Tamuz, que ya lo hemos estudiado, donde se celebra el nacimiento del Hijo. Y ese es el propósito que tiene, ¿cierto?, la Navidad, celebrar al Hijo. Y que se le pone aquí como una aureolita, ¿cierto?, que es en el fondo como el Dios Sol. Es el nacimiento del Sol, el nacimiento del Hijo de Dios. Se celebra en la tradición babilónica a la madre y al hijo. En todas las culturas se adora la figura de la madre amamantando al hijo, que es la escena que nosotros vemos habitualmente, ¿cierto?, de María dándole pecho a Jesús. Esa humanización, que es en el fondo el énfasis que se da, el nacimiento de Cristo, la humanización de Dios. Pero es un Dios débil, es un Dios niñito. Entonces usted mira al Señor ahí, ¡ay, qué bonito que el niñito en el pesebre! Pero ese no es Cristo. Ese fue su tabernáculo, su cuerpo, su tienda temporal. El que nosotros adoramos es un Dios de gloria. Amén. Toda esta tradición, obviamente, ¿cierto?, ha llegado hasta nosotros convertido en comercio. Mire la Navidad, por favor, cómo se celebra hoy día, y si no existiera el pesebre, ¿qué habría de Cristo en la Navidad? ¿Qué habría? Un pino con nieve, estamos en verano, están cayendo los patos asados, ¿cierto? ¿Cómo se celebraba antiguamente las Saturnales? ¿Cómo se celebraba Yule? Una vez estudiamos sobre los pueblos escandinavos, cómo celebran Yule, que es la brujería. Yo les decía la otra vez, si ustedes buscan Yule con Y en internet, van a encontrar que es una fiesta druida pagana y que la ocupan los hechiceros y que se celebra el 25 de diciembre. Y los colores tradicionales de Yule son el rojo, el verde y el blanco. Y se hacen tronquitos en los hogares y en las chimeneas se adornan porque se supone que entra un espíritu por la chimenea. Es
todo lo que nosotros vemos. ¿De dónde salió el viejo pascuero? Yo he leído la Biblia, todavía no lo encuentro. ¿De dónde salió el viejo pascuero? Lo inventó la Coca-Cola. Tiene hasta forma de botellita, ¿cierto? Los colores, todo es inventado. Nada es bíblico. Y más encima, el Señor nos manda a celebrar su muerte. Amén. Quiero que veamos un poquito y quiero que volvamos acá, porque nosotros lo que hicimos, hablar sobre la fiesta de los tabernáculos, trasladamos la última fiesta y la pusimos aquí. Y dijimos que Cristo nació en la fiesta de los tabernáculos, porque lo que Él vivió coincide exactamente con la celebración de la fiesta. Amén. Cristo nace, se hace un templo, se hace un cuerpo temporal para habitar entre nosotros. Emmanuel, Dios con nosotros. Amén. Pero el año en realidad comienza con la Pascua. ¿Qué se celebraba en la Pascua? Se celebraba la muerte del Cordero. Dale, Danisa. ¿Qué celebramos nosotros en la Pascua? El primer mes del año judío, la muerte del Cordero. Eso es lo importante. Esto es lo que marca el inicio de la profecía. El testamento comienza con la muerte del testador. No se puede cobrar mientras el testador no muere. Por eso el evento más importante no es el nacimiento del testador, es del que está haciendo el testamento, el que me está dejando la herencia. Qué bueno que nació, pero cuando se muere, pues, eso es lo que me interesa. Amén. Yo quiero cobrar el testamento. El nuevo pacto, dice el Señor, tiene mejores promesas, pero solo se hace efectivo con su muerte. Hoy día usted quizás es más pobre que las ratas, ¿cierto? Imagínese que aparece ese tío rico que viene de Suecia. El único sobrino es usted. Siempre ha pensado en usted, lo anduvo buscando por internet, lo buscó por las redes sociales con la PD y lo encontró. Y es multimillonario. Y es viejito. Está a punto. El día que ese tío muera, a usted le va a cambiar la vida, ¿cierto? Imagínese que ese tío se llama Farcas. Usted sabe que le va a cambiar la vida, ¿cierto? La herencia de... Usted no ha trabajado nada para tener todo eso. Usted lo va a recibir gratis. Ni siquiera usted conoció al tío, ni le dio ni siquiera una tarjeta de saludo para cumpleaños, ni nada, porque nunca lo conoció. Y hoy día de la nada ese tío te buscó a ti y toda su herencia se te va a traspasar el día que él muera y tu vida va a cambiar. Y no vas a tener más problemas de andar con los zapatos rotos, no vas a tener más problemas de que no tienes para pagar la luz, se van a acabar todos los problemas. ¿Le gustaría conocer a ese tío? Amén, ¿cierto? Bueno, tu vida cambia desde que el testador muere. Y la palabra dice que Cristo nos dejó mejores promesas. Amén. Entonces, yo definitivamente me quedo con que el inicio de mi vida sea el mejor evento que ha pasado, que es la muerte de Cristo. Su nacimiento, amén, qué bueno, tenía que venir, habitar entre nosotros. Pero ¿para qué vino? ¿Para qué fue preparado Él? ¿Para qué fue preparado su cuerpo? Para que pudiera morir en mi lugar. Eso es lo importante. Eso es lo importante. No que Cristo haya nacido, sino que haya tomado un cuerpo para que fuera mi sustituto. Partimos con la Pascua, la muerte de Cristo. La siguiente es la fiesta de los panes sin levadura. ¿Qué es la levadura? Pecado. ¿Cierto? Sin pecado. Dale, Danisa. Es la sepultura de Jesús. Él tomó, ¿cierto? Dice la palabra, mi pecado, aunque él no tenía pecado. Y como no tuvo pecado, la muerte no lo pudo retener. Él era un pan sin pecado, sin levadura. Y la muerte no lo pudo retener. Por lo tanto, la siguiente fiesta es la fiesta de las primicias. La primera siembra, lo primero que se cosechaba se levantaba. ¿Qué representa? La resurrección de Cristo. Él es el primero en resucitar. El primero en resucitar. Después vamos a venir nosotros. Amén. Luego, 50 días después, viene Pentecostés. ¿Qué pasó en Pentecostés? Era la fiesta de las semanas. Amén. ¿Y qué pasó en el Nuevo Testamento? Vino el Espíritu Santo. Es la venida del Espíritu Santo. Dale, Dani. Todas estas fiestas se cumplieron históricamente. Israel las celebró año tras año celebraban Pascua, panes sin levadura, primicia, Pentecostés, todos los años. Pero ellos no entendían qué significaba.
un día vino Cristo y Él dijo, yo soy el pan de vida. Amén. Él es las primicias. Y dijo, y yo me voy a ir y les voy a dejar el Espíritu Santo. Todas estas fiestas se cumplieron en la primera venida de Cristo. Amén. Luego hay una pausa porque estas son en las fiestas de primavera. Dale, Danisa. Y aquí estamos nosotros. Cristo muere, resucita y viene la época de la iglesia. Todo este tiempo que estamos viviendo es entre Pentecostés y la próxima fiesta. Estos 2000 años que llevamos es una pausa. Las que vienen son las que se van a celebrar. Danisa, las 3 que quedan van a ser cumplidas cuando venga la segunda venida de Cristo. Entonces, si usted quiere saber cuándo Cristo viene, hay que mirar el reloj profético. Usted dice, ¿cuánto falta para que pase el bus? ¿Cuánto falta para que Cristo venga? Miremos las fiestas, son 7. Hay 7 eventos que están señalados, citas, dice el Señor, eventos señalados. Y ya pasaron 4, nos quedan solo 3 y nos vamos para la casa. Amén. ¿Qué significa estas fiestas? La primera es la fiesta de las trompetas. Antes que la pase, Dani. Esta fiesta era muy especial porque no se sabía con exactitud la fecha en que debía sonar la trompeta. Pillaba el pueblo de sorpresa. Amén. Dale, fiesta de las trompetas está hablando acerca de el rapto de la iglesia. Amén. La hora nadie la sabe. Nadie sabe ni el día ni la hora. Va a venir y se inician las últimas 3 fiestas. El día de la expiación era el día, ¿cierto?, en que se perdonaban los pecados. Para nosotros es un día de perdón, ¿cierto?, donde se consuma el perdón, pero para el que no es de Cristo va a ser un día de juicio. Amén. Entonces, esta fiesta, el día de la expiación, es el día en que Cristo venga y pose sus pies en esta tierra. Y Él viene para traer juicio. No para nosotros, juicio para este mundo. Porque nosotros sabemos, ¿cierto?, que antes de que Cristo venga en la segunda venida y ponga sus pies, van a haber 7 años de tribulación. Que la tierra, ¿cierto?, y los moradores de la tierra van a pasar por juicio. Nosotros ya nos fuimos en el rapto. Pero aquí hay juicio. Y la segunda venida, ¿cierto?, Él viene a establecer, ¿cierto?, su justicia. Y la última fiesta, que es la de los tabernáculos, volvemos al inicio. Nosotros partimos hablando del tabernáculo. El tabernáculo es una habitación en medio de su pueblo. Cuando Cristo venga en su segunda venida, Él trae su reino milenial e instala su reino en medio de nosotros. Volvemos a celebrar el tabernáculo. La primera vez vino el tabernáculo en un cuerpo humano, en debilidad. Pero la segunda vez que instale su reino en la tierra, Él viene como rey. Y dice, todo ojo le verá y toda lengua confesará que Jesús es el Señor. Amén. Nosotros somos cristianos. Estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Y no nos guiamos por las tradiciones del mundo. Bendito sea el Señor porque nació en Sucot. Ahora entiendo el significado de Emanuel. Ahora entiendo lo que los ángeles le decían a los pastores. ¿Cuál era la señal? La señal era que iban a encontrar a un niñito con su mamá en una cabañita, en una cabaña de Sucot. Porque él tenía que, en todo sentido, cumplir la palabra. Él tenía que tabernaculizar, hacerse un templo físico y una casita donde iba a estar. No podía estar en una casa grande, por eso no podía estar en un hotel. Tenía que nacer en un tabernáculo, en una sucá, una cabañita endeble. Porque así vino Cristo, en una condición débil, amén, para que viéndolo no lo vieran, para que no lo reconocieran, amén. Bendito sea el Señor. Hoy día nosotros vemos cómo todo el mundo corre, se endeuda, celebra Navidad, un espíritu de paz, de amor, pero es puro marketing, puro marketing. Hoy día nosotros tenemos la verdad, amén. La palabra dice que nadie te juzgue, dice ni en fiestas, ni en luna, ¿cierto? Ni en lo que comen, sino que tú lo que hagas, hazlo para el Señor. Pero una vez cuando uno empieza a investigar el trasfondo que tienen muchas de nuestras tradiciones, en realidad uno dice, estoy haciendo algo mecánicamente, lo estoy haciendo por imitación, porque me da ternura, pero que no tienen fundamento bíblico. Entonces, yo lo invito, mire,
Internet hoy día es una herramienta que puede ser muy satánica, pero también puede ser muy instructiva para nosotros. Por favor, cuando se meta a Internet, busque Yule, para que se asuste. Busque Yule, cómo esta fecha es utilizada por los brujos. Es una fiesta mundana que se trajo a la iglesia. Es como que si el próximo octubre nosotros le dijéramos, ¿saben qué? Vamos a empezar a celebrar Halloween. Entonces todos los niñitos que usted los vio acá ayer, los vamos a vestir de fantasma, de Frankenstein, de vampiro. ¿Qué me va a decir usted? ¿Cómo? ¿Cierto? Porque de la noche a la mañana no se puede instalar una práctica aberrante. Pero cuando esto ha sido en el tiempo, tan suave, tan sutil, se habla de un espíritu navideño, ¿cierto? Reprendo cualquier otro espíritu que no sea el espíritu de Dios. Nosotros solo queremos el espíritu de nada, que ningún otro espíritu. Ni aunque suene bonito, espíritu navideño, jo, 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 ¿cierto? Parece de buenas intenciones, pero el diablo se viste como ángel de luz. Amén. Entonces, nosotros tenemos que ser personas, dice la palabra, que tenemos que dar una buena respuesta cuando nos pregunten. ¿Es bíblica la Navidad? Si a usted todavía le merece dudas, ¿cierto? Pregúntele a su discipulador, pídame a mí, pídale al pastor, métase a Internet y usted va a encontrar, está todo ahí. Todos los conjuros que se hacen en Navidad, uno piensa que solamente Halloween es satánico. La verdad que hay mucha tradición que está escondida. Amén. Yo hoy día no quise traer la misma diapositiva de siempre, sino que yo quería mirar qué dice Cristo, qué dice la palabra sobre su nacimiento. Y la verdad es que usted ha leído los evangelios, ha leído las cartas, y todo nos lleva a apuntar hacia el comienzo de la historia, que es su muerte. Amén. Eso es lo que el Señor nos manda a celebrar. Así que si el mundo celebra Navidad una vez al año, nosotros anunciamos su muerte todos los días. Todos los días celebramos. Y todo el domingo, el primer domingo de cada mes, lo que estamos haciendo es obedecer la palabra. Amén. ¿Nos vamos a poner de pie? Bendecimos al Señor. Si tiene dudas sobre Navidad, si le quedó ahí dando vuelta, investigue. Amén. Investigue, lea, pregunte. Nuestro deseo es servir al Señor íntegramente. Amén. A veces hay cosas que son tan fáciles de dejar y hay otras cosas a veces que nos cuesta porque hay emociones de por medio. Pero Dios nos demanda obediencia. Amén. Obediencia. Que le amemos y amemos su palabra. Amén. Simchat Torah, la alegría de tener la palabra en nosotros. El Señor puso miel y nosotros también hemos comido la palabra y es dulce para nosotros. Amén. Bendito sea el Señor. Vamos a orar. Padre bendito, gracias te damos por tu palabra, porque tú lo dejaste todo estipulado, Señor. Gracias por las hermosas fiestas que le diste a Israel. Tú no nos mandas a celebrar esas fiestas porque esas fiestas eran para ellos, para celebrarlas ellos. A nosotros nos diste el cumplimiento, Señor. A nosotros nos diste la parte más hermosa, que es el festejado de esas fiestas. Tú tienes el lugar de honor, Cristo. A ti se te fue dada toda la gloria, toda la honra. Tú eres el centro del universo. Todo se postra delante de ti. Los ancianos rinden sus coronas. Los ángeles te alaban. Los santos cantan de tu hermosura, de tu santidad. Y nosotros comunicamos las buenas nuevas. Las buenas nuevas es que tú viniste, habitaste en medio nuestro para morir por nuestros pecados y darnos nueva vida. Si no hubiera sido por tu muerte, Señor, no hubiéramos muerto al pecado, a nuestra manera antigua de vivir. Si tú no hubieras resucitado, Señor, yo no tendría vida nueva, una vida poderosa. Hoy día celebramos, Señor,
tus logros, tu obediencia, tu sumisión al Padre. Y queremos, Señor, que esa vida se manifieste hoy día en nosotros. Una vida de sumisión y de obediencia al Padre. Tú dejaste atrás todo lo que podrías haber pensado, deseado, anhelado por hacer la voluntad de tu Padre. Pusiste la palabra de Dios primero, antes que tus propias necesidades, Señor. Cuando estuviste en esta tierra, te negaste a ti mismo y a tus deseos para hacer la voluntad del Padre. Hoy día nos toca a nosotros, Señor, vivir tu vida, negándonos, tomando nuestra cruz, lo que nosotros queremos, lo que a nosotros nos gusta. Y queremos seguir este camino de la obediencia, Señor. Padre bendito, yo te pido que tú seas quien confirme esta palabra en los corazones. Si hay algún hermano, Señor, que está escuchando y tiene dudas, yo te pido que tú traigas convicción, que tú empieces a ordenar las prioridades en la vida, conforme a tu palabra, conforme a tu orden. Revélanos, Señor, la autoridad que tienes para tomar decisiones en nuestra vida. Así como decidiste el calendario de Israel y tú decidiste el primer mes que está marcado con la muerte del Cordero, que así, Señor, se ordene nuestra vida en torno a tu palabra, que todo gire en torno a tu palabra, que todo gire en torno a tu profecía, Señor. Celebramos las 4 fiestas que ya se cumplieron. Y hoy día estamos esperando, Señor, la fiesta de las trompetas. Que suene la trompeta, Señor. Queremos encontrarnos contigo, hermoso Isaac. Queremos llegar a destino y encontrarte. Porque en este camino el Espíritu Santo nos ha hablado tanto de ti. Nos ha mostrado tanto tu bondad. Que solo queremos que vengas. Anhelamos tu venida, Señor. Queremos ser desposadas, Señor. Somos la novia y nos estamos preparando, santificándonos, Señor, limpiándonos de este mundo que nada quiere contigo, que dice amarte y te niega con sus actos. Porque hay un mundo que se llama cristiano y ha cambiado todos los valores que tú has establecido por lo que está en su propio corazón. Señor, este mundo se ha inventado dioses que adorar. Y nosotros queremos limpiarnos, vivir en tabernáculos, con las estacas, Señor, a medio poner. Esta es una tienda temporal. Nuestra vida es una tienda temporal. Y te damos gracias porque un día nos vamos a ir a nuestro hogar. Gracias, gracias por hablarnos a través de las fiestas. Hay tanto que decir de esto. Hay tanto que descubrir de Cristo en cada una de las fiestas. Pero yo te doy gracias, Señor, por lo que nos has revelado hoy. Gracias por venir a nacer justo en el tiempo señalado. Emmanuel, Emmanuel, fiesta de gozo, tu nacimiento fue con gozo. Gozo para las naciones, porque así le prometiste a Abraham que él sería de bendición para todas las naciones de la tierra.
Gracias por prometerle a Abraham un descendiente, a David un descendiente que estaría en el trono perpetuamente.